Comencemos entonces. El taller en sí es de inteligencia emocional, pero voy a tratar, y el título se llama Mantener la calma. Cuando hablamos sobre inteligencia emocional, lo primero que tenemos que saber son que la inteligencia emocional es la capacidad para captar y reconocer emociones que tenemos día a día, ¿sí? Lo principal y una frase que me gustó sobre un autor llamado Daniel Goleman es que dice, vivimos en una sociedad que no nos educa para ser personas emocionalmente inteligentes. Y lo primero que quiero saber, si pueden escribir para ustedes, ¿qué son las emociones? Quiero saber si me pueden decir qué son las emociones, ¿sí? Escribiendo, si se puede, pueden escribir, si es que el audio no les permite, pueden escribir. Para ustedes, ¿qué significan las emociones? A ver, voy a habilitar audios. Sí, el audio. Un momento, por favor. ¿Me podrían ayudar a habilitar, disculpen, el audio? ¿Usted, Teresa, o...? ah, ujú. Sí, claro. ¿Podrían, mamitas, por favor, levantar su manito para poderles activar el audio? ¿Quién quiere participar acá ahorita? Levanten la manito para participar. Gisela, nos dice que son reacciones que experimentamos ante una situación. Ahora, la persona, a ver, Elvi, muchas gracias, nos dice que son manifestaciones de nuestros sentimientos. Otra cosa que nos pueden decir que son las emociones. ¿Alguien más que quiere compartir? Alcen la manito si quieren hablar por audio o pueden escribir. ¿Alguien más quisiera compartir? Alguien estaba con el audio. ¿Quién quería compartir? Bueno, ante todo, las emociones, está bien dicho, son reacciones experimentadas ante una situación. Las emociones son como sentimientos o un sentir de una persona ante una situación que experimentamos. Ahora, valga la redundancia, las situaciones pueden ser positivas o negativas, es decir, problemáticas o no problemáticas ante ante un momento, ante una conversación con una persona, ante una discrepancia, ante una discusión, o puede ser ante una conversación que tenemos con alguien, ¿sí? Ahora, cuando dice Daniel Goleman, vivimos en una sociedad que no nos educa para ser personas emocionalmente inteligentes, ¿a qué se refiere? A que muchas veces la sociedad trata siempre de hablar acerca de que las personas tienen que ser capacitadas en la parte intelectual, en la parte de matemática, razonamiento verbal, RM, ciencias, biología. Entonces, la educación que nos trata y nos están dando siempre es en base a una inteligencia sobre letras, sobre números, sobre ciencias, de las cuales, por ejemplo, algunas veces sobresalimos. Pero ¿qué pasa con la gente que no sobresale en este aspecto importante, que es la parte de los estudios, como se dice? Se frustran, se sienten menos, ¿no? Y la sociedad muchas veces reprime todo eso y nos hace interiorizar y guardar todas esas emociones. Las emociones son manifestaciones indirectamente ante algo que nos está sucediendo, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, las emociones nos enseñan desde pequeños y a partir de los 2 años son las emociones que nos activan. Y eso que antes también se puede hacer. Cuando un niño, por ejemplo, un bebé de 1 año y medio o de 2 o hasta de 6 meses comienza a llorar, tiene un tipo de emoción que se llama tristeza y esa emoción viene a ser
ante algo que quiere, ya sea querer comer, ya sea tener un dolor estomacal, ya sea poder hablar con la mamá o con el papá, o ya sea que tiene un fastidio o un problema o esté irritado. Es decir, las emociones nos están brindando o nos brindan un objetivo dado hacia algo, ¿sí? Bueno, a ver, para continuar, el día de hoy, ¿no? Están en este taller vivencial y virtualmente, pero quiero saber si las personas que están ahorita activas me pueden decir quiénes son ustedes el día de hoy. Escribiendo, alzando la manito, por favor, ¿me podrían decir quién quiere comentar algo? ¿Quién soy hoy día? Y esta es una pregunta muy importante que tenemos que ponernos a pensar. A ver, ¿quién por favor puede escribir o alzar la manito para poder hablar por el micrófono? ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien quiere decirnos algo? ¿Qué es lo que piensan de ustedes mismos como personas? ¿Quién soy yo el día de hoy? En base a lo que pueden sentir, pueden intuir, pueden pensar. Alguien que quiera eh, dar a conocer, bueno, cuando hablamos de quién soy yo el día de hoy, hablamos prácticamente de lo que nosotros vemos. A ver, gracias Gisela, eh, muchas gracias Elvi, gracias por compartir, un gusto. Eh, Gisela dice, soy una persona feliz, que tiene muchas bendiciones en su vida y no ha pensado mucho seguramente en lo que puede ser ella mañana más tarde o seguramente ahora. Ahora, a ver, Elvi dice, soy una persona que quiere aprender a conocer y entender a los demás. Excelente, muchas gracias Elvi por ese comentario. Qué bueno que pensemos en este tipo de cosas, ¿no? Ahora, al ver a estas imágenes nos hacen recordar y nos hacen ver en qué posiciones siempre vamos a estar y y en qué parte o en qué lugar queremos estar, ¿sí? Si vemos la imagen de la izquierda, eh, vemos a dos personas eh, totalmente diferentes, ¿no? Sexo opuesto, varón, mujer, divirtiéndose en una carretera, en un lugar que no hay ninguna persona, son únicos y están siendo únicos como personas. En la parte del medio podemos ver a una persona que puede sentir y puede tener, digamos, alguna depresión, una ansiedad o algún problema que le enfrasca como un frasco pequeño todo lo que tiene. También en la parte de la derecha podemos observar, ¿no? Que hay una persona que está viajando, que está disfrutando de su vida, ¿no? Disfrutando de sus momentos. Y eso, ante todo, es, digamos, lo que tienen que conocer. ¿Quién soy el día de hoy? Al hablar de eso, nos ponemos muchas veces a pensar, si las personas fuéramos simples, diríamos la respuesta rápido, diríamos y comentaríamos rápido. Y hasta ahorita, por ejemplo, eh, como la interacción de ahora, no pueden, por ejemplo, decirlo, o porque les puede dar vergüenza, o porque son nuevas personas que exploran su yo interno. Son personas, por ejemplo, que están en este conocimiento de una buena salud mental y ante todo conocerse, ¿no? Y algunas veces se es difícil porque hasta las mismas personas no se conocen al 100%, ¿no? Una persona misma que se vale, que se ama, se quiere, se respeta y tiene buenas emociones, al 100% no se conoce, está en ese autodescubrimiento. Principalmente, nosotros tenemos que saber que cambiamos día a día, que ante una situación o ante una adversidad o ante un problema o ante algo que nos pasa en momentos felices, en momentos tristes, en momentos que estamos ante esa parte de nuestra vida, siempre cambiamos. Ahora, yo les quiero decir algo.
¿Qué son las emociones? ¿Alguien me puede decir en estas imágenes, en estas 4 imágenes o 5, qué emociones están viendo? ¿Mm? ¿Alguien quiere comentar qué emociones está viendo en estas imágenes? ¿Quién quiere participar? ¿Quién? Muy bien, muchas gracias Natalie, Gisela. Natalie nos dice que ahí está la alegría. Gisela nos habla de que emoción de satisfacción, emoción de la felicidad. ¿Alguien más que quiera compartir, por favor? ¿No? ¿Qué más pueden observar? Aparte de la felicidad, la alegría, ¿qué más pueden visualizar? ¿Alguien más? Muy bien, muchas gracias por participar. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, en la parte de la derecha hay una persona que está pensando. A ver, vamos a ver, hay otro comentario. En el lado derecho se ve una persona preocupada. Muchas gracias, Natalie. Exacto. Eh, a la derecha podemos observar a una persona que está preocupada. En la parte del medio vemos a una persona, ¿no?, que se está riendo, mujer. Y en la parte de arriba del medio vemos a una persona que ríe, pero también, por ejemplo, sonríe exageradamente. Y en la izquierda, por ejemplo, vemos a una persona concentrada, con metas seguramente, con ganas de explorar, ¿no? Y recuerden, son emociones. Y voy a explicar más o menos qué es una emoción y en qué se diferencia una emoción con un sentimiento. Las emociones son efímeras, las emociones son momentáneas y son cortas, de corto tiempo, ¿sí? ¿No les ha pasado que en un momento preciso de su día o en estas semanas o la semana pasada o en cualquier momento eh, les pasó, digamos, que encontraron en su bolsillo un dinero, 10 soles, 20 soles, 50 o unas monedas, y justo lo necesitaban para ese momento, ¿no? Para cualquier cosa que ustedes hayan pensado. Oh, sorpresa, agarraron, vieron el dinero y dijeron, wow, qué feliz, estoy con este dinero y gracias, agradecen todavía. Mentalmente o agradecen, ¿no? Y agarran, se van, compran lo que ustedes querían o hasta pueden comprar lo que ustedes quieren en ese momento o lo guardan, pero están felices, esa es una emoción. Al día siguiente se pasó la situación y ya la alegría de ese momento que es encontrar el dinero pasó. A veces, por ejemplo, pasa la situación en donde eh, discutimos con una pareja, ¿no? Tenemos una pareja, discutimos y hasta con los propios, otras personas, hijos, si es que en caso tienen hijos, o por ejemplo, sus mismos papás, padre e hijo, o hijo a los padres, ¿no? O hasta, como dije, pareja, hermanos, por ejemplo, o amigos, ¿no? Que en ese momento, discuten sobre cualquier cosa. Las emociones, la emoción que tienen ustedes en ese momento es el enojo, la ira, la molestia, el enfado, y comienzan a discutir y a renegar. Y comienzan a renegar, 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 renegar. Se van al día siguiente, algunos, por ejemplo, sienten culpa, otros tienen, no sienten nada, esa emoción, y siguen su vida cotidianamente. Pero si se dan cuenta de la emoción que tuvieron ese día, pasó, y tienen otro tipo de emoción, ¿no? A lo que voy es esto, que las emociones son, son algo simple, pero efectivas al momento de reaccionar, ¿no? Y son ante todo eh, cosas o expresiones mismas del ser humano. No les voy a hablar o no les voy a abarcar mucho sobre la psicología, pero hay una parte en donde dice que el cerebro humano está conectado siempre ante la parte externa, ante el ambiente. Y hasta esas conexiones que tenemos nos hacen vibrar, nos hacen sentir, nos hacen explorar. Ahora,
Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora me dirán, psicólogo Alberto, pero ¿para qué sirven las emociones? O sea, si yo reniego, si yo estoy triste, si yo estoy feliz, si estoy angustiado, si estoy preocupado, ¿no? Tengo una adversión. ¿Alguna vez han probado un limón y tienen esa cara de, oh, que no, se siente feo? O han probado sal, de tanta sal que están ahí como, eso se llama, por ejemplo, la emoción de adversión. Ahora, importante, y esto ustedes tienen que saber, en nuestra sociedad, como ya les repetí, nos enseñan mucho a guardar esas emociones. ¿No les ha pasado, y esto a menudo pasa, eh, en la parte de los varones, ¿no? Voy a llorar cuando tengo 5 o 6 años y el papá o la mamá dicen, los niños no lloran, o los hombrecitos no lloran, y nos guardamos, y se guardan, y se guardan. O tú como mujer tienes que ser fuerte, ¿no? Y nos enseñan a qué, a aplazar todo ese tipo de emociones, a guardarlos en un cajoncito que se llama el inconsciente, que es, digamos, la parte más oscura de nuestro cerebro que nos enseña a, digamos, a sacarlo, ¿no? Y claro, cuando estamos, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, cuando estamos discutiendo con alguien, y estamos renegando, y justo ese día tenemos una entrevista de trabajo, lo guardamos. ¿Para qué? Para que nos salga bien esa entrevista y podamos trabajar, ¿no? O por ejemplo, los papás discuten y para no fastidiar o para no incomodar a los hijos, se lo guardan y comienzan a sonreír, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, eh, tienen que diferenciar, porque en ese caso, por ejemplo, son casos positivos de no enfrentar y no votar esa emoción. Pero hay casos, por ejemplo, y cito en mis pacientes, en los cuales, por ejemplo, están deprimidos y no les enseñan a llorar. Y a veces le dicen, pero doctor, llorar y tener lágrimas en los ojos es malo, ¿no? Y hay otro ejemplo que puedo dar. Resulta que había un coach, un consejero, que llevó a terapia, ¿no? Con una psicóloga. Y siempre decía, tengo rabia, tengo rabia, tengo rabia. Y cuando entraba a la terapia, decía, mi esposa tiene rabia, mis jugadores tienen rabia, yo tengo rabia, mis hijos tienen rabia. Pero, ¿qué tipo de rabia? Decía la psicóloga mentalmente, ¿no? Y la psicóloga comenzó a explorar. Se hicieron amigos, tanto así que le dijo al señor, y oye, pero qué rabia, o sea, ¿cómo te sientes tú? Decía, yo me siento así, me siento como que frustrado, me siento como perdido, no conozco, no sé cómo ayudar. Tanto así que la esposa vino y le agradeció, porque la esposa, por ejemplo, tenía culpa y no sabía cómo controlar, por ejemplo, su ira. Para ahondar el tema, ¿para qué sirven las emociones? Y esto es importante. Lo primero y lo mejor que nos pueden servir las emociones son para mantener la calma. Como el título lo dice, mantener la calma. ¿Por qué? Porque nos hacen pensar. Segundo, lo que es mejora la concentración. Está comprobado científicamente en investigaciones en Estados Unidos que los niños, las niñas, se concentran más rápido cuando el papá le pregunta todos los días cómo le ha ido en el colegio. Y por ejemplo, el ejemplo más clásico, cuando la mejor amiga de tu hija se pelea, no, se pelean, cuando las mejores amigas se pelean, tu hija con con la mejor amiga de ella, y dice, Josefina ya no me quiere hablar, está molesta conmigo, ya no me quiere hablar. Muchas veces los papás que dicen, ay, qué feo, Josefina no te quiere hablar, le ponemos un título, le ponemos un nombre a esa emoción, Josefina. Mañana más tarde va a ser diferente. Pero ¿qué puede, y qué se puede hacer y qué es lo que se debe hacer? Es decir,
hija, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué te hizo Josefina? Josefina, por ejemplo, me quitó el lapicero y yo le arranché. Ah, mira, entonces tú tienes disgusto, estás molesta. Sí, mamá, estoy molesta por tal cosa. Entonces, ¿y eso qué nos enseña? A que mejoremos, por ejemplo, y más los niños, adolescentes, mejorar la concentración. Lo tercero es sensación de seguridad. Las emociones nos hacen sentir seguros, nos hacen sentir que botamos toda una carga negativa. Siempre estamos llenos de carga. Cada persona tiene cargas y cada carga puede ser negativo, positivo, positivo o negativo. Y eso, cuando lo botamos, nos da seguridad en lo que nosotros somos. Cuando nosotros nos dicen, eres una persona que no vale, digamos, eh, yo con tal de no decir oyes o pelear o no discutir, me callo y guardo. Una persona segura dice, oye, un ratito, yo no soy así, yo soy una persona segura de mí misma o seguro de mí mismo. Y ahora, el cuarto y el más importante creo en este momento sobre una inteligencia emocional, que es el empoderamiento. En la actualidad hablamos sobre el empoderamiento femenino, ¿no? Pero también tenemos que saber que así como existe el empoderamiento femenino, existe el empoderamiento personal, que habla acerca de la persona, no como sexo, que es masculino y femenino, sino como persona, que es lo que tú aportas, no hacia alguien, sino hacia ti mismo, hacia lo que tú puedes dar, ¿sí? Una buena inteligencia emocional nos hace entender las emociones y eso nos hace empoderarnos para así la gente y las personas nos respeten, para así poder liderar y para así poder, y el quinto, ayudarnos a empatizar. Es decir, si yo estoy con una persona que se está renegando, yo soy la única que abre las puertas de mis emociones y le abro la puerta de mi casa para que entre y me lo desordene. Y eso es importante porque cuando somos empáticos, vemos que nos ponemos en el zapato del otro. Las emociones nos hacen eso. Sabemos que, por ejemplo, tenemos ira, tenemos alegría, y eso nos ayuda a explorar. Ahora, para tener emociones positivas, yo quiero preguntar algo. ¿Las emociones son buenas o son malas? Pregunta. Y quiero que me responda la gente que quiere participar. Emociones. ¿Las emociones ustedes creen son buenas o las emociones son malas? Por favor, los que quieren participar, alcen la manito, ya, para que puedan hablar, y los que no, pueden escribir. Gisela dice, depende cómo lo veas. Gracias, Gisela. Judith Quispe nos dice, son buenas. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que quiera decir qué es lo que son las emociones? ¿O son buenas o son malas? Vamos a ver, o hay otra tercera respuesta, quién sabe. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguien más? Muchas gracias por tu pregunta, Gisela. Se va a responder terminando la exposición y terminando el taller, ¿sí? Son buenas. Gracias, Victoria. Entre paréntesis, por favor, las personas que tienen preguntas me lo escriben después de terminar el taller para yo poder responderlo, ¿sí? Gisela, tengo tu pregunta aquí. Muchas gracias. Acá, la otra persona me dice, son buenas. Muy bien. Las emociones, aquí lo desmiento, no son ni buenas ni son malas. Las emociones son positivas y son positivas ante la situación. Digamos, yo me gano la tinca. Ese es el ejemplo clásico que le digo a mis pacientes. Yo me gano la tinca. ¿Qué emoción voy a tener? Tengo 5 millones de dólares. Tengo la emoción de felicidad y agarro y comienzo a botar todo de mi casa. Mis sillas, mis muebles, mi televisor. Pero doctor, estoy alegre. ¿No? Esa es una emoción buena. No, no, no. Las emociones son positivas ante la situación.
¿Qué quiere decir? De que la situación nos va a dar el momento preciso. Y exacto, Elizabeth, muchas gracias. Dice, depende de cómo es la persona y cómo reacciona. Muy bien, exacto. Cómo reaccionamos. Y eso tenemos que saber. Dato curioso y dato importante en psicología. Nosotros en el cerebro regulamos muchas veces. Y si saben, las neuronas son las que activan esas emociones. Activan y nos hacen sentir en cualquier momento una emoción, ¿no? Y también tenemos que saber algo importante, de que nosotros tenemos que aceptar. Muchas veces llega al consultorio personas con depresión, llegan con algún problema de trastorno o llegan, por ejemplo, con alguna ansiedad, fobia, por ejemplo, en las cuales nos dan a entender situaciones que no pueden controlar. Tener una buena inteligencia es saber, por ejemplo, conocerte a ti mismo o a ti misma. ¿Y cómo nosotros nos podemos conocer? Aprendiendo a valorarnos tal y como somos. Segundo, estando conscientes de nuestros ánimos y seguridades. ¿Qué quiere decir? De estar seguros de lo que somos. Y aceptar nuestras emociones con mayor claridad. Doctor, si soy niño, si soy adulto y si, por ejemplo, soy adulto mayor o si tengo 20 años, ¿las emociones se diferencian? No, no se diferencian. Todas las emociones son una expresión de una persona, la cual está pasando. Y prácticamente tenemos que aceptarnos y aceptar las emociones. ¿Y cómo aceptamos y cómo nos conocemos? En base a lo que somos y cómo es virtudes, defectos, lo que son propósito de vida, lo que es saber tener una toma de decisiones ante lo que hacemos. Cuando, por ejemplo, cometemos un error, siempre nos angustiamos, siempre estamos a la defensiva. Y eso nos provoca a veces situaciones incómodas, ¿no? Les ha pasado, por ejemplo, eh, que hoy, por ejemplo, se pueden sentir tristes y no saben cómo controlarlo, o pueden sentirse alegres y no saben cómo controlarlo porque llega un punto en que se sienten incómodos, porque cuando se ríe una persona ante una situación y las otras dicen, oye, sacando más, ya basta, ¿no? Ahora, ¿cómo nos conocemos? Como ya dije, primero, saber virtudes y defectos de nosotros. Tercero, es saber lo que somos, es decir, cuál es nuestro propósito de vida. Y cuarto, y esto es lo más importante, es mantener y aceptar nuestras emociones. Cuando hacemos eso, nos sentimos seguros, nos sentimos animados, ¿sí? Y ahora, un buen ejercicio que ustedes pueden tomar y hacer día a día es, como lo llama la terapia, una terapia psicológica, es sentir, pensar y expresar. Esas tres modalidades. Sentir porque siento qué es lo que tengo el día de hoy. Pensar, preguntarme por qué siento. ¿Por qué? 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 ¿Por qué tengo tanto fastidio a esta persona? ¿Por qué no me gusta, por ejemplo, el arroz chaufa? ¿O por qué no me gusta caminar? ¿Por qué no me gustan los atardeceres? ¿Ah? Y a veces nos estancamos muchas veces, y gran ejemplo en nuestros trabajos. Creo que el 50% de las personas o más tiene un trabajo que puede gustarle o no puede gustarle, que puede ser paulatinamente efectivo y cuando se levanta a las 5 o 6 de la mañana, comienza y dice, sí, voy a trabajar con gusto. Pero hay gente que no, por ejemplo, que se estanca, que porque tiene miedo a expresarse, no renuncia a veces. Con esto no estoy diciendo que renuncien ahorita, pero sí que se pongan a pensar qué es lo que sienten. A veces podemos sentir un tipo
estancamiento, tristeza, y mucha ira, y no hacemos y no nos favorece eso. Liberemos todo eso, esa tensión. Ahora, eh, anatomía de mi emoción. Esto es muy importante para la persona. En inteligencia emocional, ¿por qué le llamamos anatomía? Porque tenemos siempre, en cada momento, emociones. ¿Sí? Ahora, hay un autor importante que nos habla de 6 emociones, ¿sí? Que es el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría y la tristeza. Primero, y muy importante, el miedo. El miedo es, digamos, el temor o el rechazo hacia algo. ¿Quién ha visto películas de terror o a quién le gusta, a quién no le gustan las películas de terror? A ver, me escriben por ahí alguien para que participen, por favor. ¿A quién le tiene miedo a las películas de terror? ¿Quién quiere escribir o quién quiere compartir? Bueno, Gisela me dice que le gustan las películas de terror. Muy bien, Gisela. A algunos no le gustan, a otros sí. Elizabeth dice que yo tengo miedo. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera participar? Judith nos dice, más o menos, algunas veces sí, otras no. Natalie no le gusta. Por ejemplo, a mí no me gustan las películas de terror, pero igual las veo, ¿no? Porque tengo miedo. Y el miedo, muchas gracias por participar, y el miedo, ¿a qué nos lleva? A rechazar o alejarnos de algo, ¿sí? Cuando estamos pasando por la calle y vemos a un perro, un pitbull, ¿no? Como dicen, o cualquier tipo de perro que nos comenzó a ladrar y a perseguir, ¿qué hacemos? Embalamos y corremos. ¿Por qué? Porque no queremos que pase algo. El tema del COVID, ¿qué hacemos? Algunas personas, ¿qué hacen? Como tienen miedo a contagiarse, se refugian en su casa. Y ahorita tenemos que saber cuándo un miedo es positivo y cuándo un miedo es negativo. Pero tenemos que saber que lo importante es que el miedo va a ser necesario porque nos sirve tener una supervivencia de día a día, nos pone a ser precavidos, actuamos de forma consciente ante una situación. Ahora, ¿a quién no le gusta que lo sorprendan en su cumpleaños? ¿A quién no? La sorpresa nos ayuda, por ejemplo, a estimular nuestro cerebro, a fomentar, por ejemplo, y a orientarnos ante una situación nueva. Sócrates decía que el ser humano, eh, para ser ser humano tenemos que tener sorpresa, tenemos que sorprendernos de todo. ¿Sí? Ahora, la aversión nos produce, por ejemplo, rechazo, como la bebé de acá. Chupa un limón, alguna vez a un bebito le han dicho, a ver, toma prueba, una naranjita, una rodaja de naranja, una rodaja de limón, o hasta, por ejemplo, un poquito de sal. Y el bebé es como que, no me gusta, algo así como dice, ¿no? La aversión nos produce un rechazo hacia algo y solemos alejarnos, por ejemplo. La otra de las principales emociones es la ira. La ira es un impulso de un descartar algo que nos ha incomodado ante un problema y lo queremos resolver. Pero hay unos cambios de humor ante una situación difícil. A veces podemos tener ira y actuar de una buena o mala manera. Eso ya depende de una persona, que ahora les voy a explicar. La alegría. Eh, Sentimos alegría siempre. El 80% de nuestro día a veces está estimulado por la alegría y la gran mayoría de veces, por ejemplo, queremos estar alegres o felices. Ayer en el partido, no sé si han visto, ganó Perú y las noticias salieron, momento feliz, momento alegre, ¿no? Es una sensación de bienestar, una sensación de satisfacción, de seguridad, nos hace desear estar vivos, ilusionarnos. Ahora, la tristeza. La tristeza es
un sentimiento o una emoción que diga personal. Nos motiva hacia una nueva reintegración personal, es decir, a pensar qué es lo que habíamos hecho y qué es lo que nos ha dañado internamente a nosotros. ¿Sí? Ahora, tienen que saber que la inteligencia emocional tenemos que identificar 4 aspectos importantes, 4 momentos, ¿ya? Que es el respirar, el expresar, sentir y actuar. ¿Por qué tenemos que identificar una emoción? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Por qué tenemos que identificar una emoción? O sea, ¿por qué o para qué? ¿Alguien que quiera comentar, escribir o dialogar por acá? ¿Alguien? Acá no hay respuestas ni buenas ni malas. Hay respuestas que se están dando. ¿Mm? ¿Por qué es bueno identificar una emoción? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, sí. No sé si Sí, se... sí se escucha. Ya, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que es bueno identificar para saber eh, cómo, cómo actuar o qué hacer después. Muchas gracias. Sí, Gisela, muchas gracias. Sí, está bien. Es saber, por ejemplo, identificar, es saber, por ejemplo, reaccionar y saber qué es lo que estamos haciendo en ese momento. Eh, ante todo, por ejemplo, hay personas que actúan y no se miden. Hay personas que sienten y no lo dicen. Hay personas que lo expresan, pero no le dan un atributo hacia esa emoción. Hay personas que, ¿qué te pasa? No, nada, nada, nada. Que no lo dicen, solo respiran y lo tienen ahí, ¿no? Lo tienen como una cajita. Las emociones son una cajita que se tiene que también soltar para poder avanzar. Los 4 pasos de una buena identificación de emoción son 4. Respirar, porque las emociones son rápidas y fugaces. En cualquier momento se van y se pasan. Y ya nos olvidamos. Y ahí en ese momento también tenemos que buscar una calma. En la diapositiva anterior dije la ira. A veces la ira, muchas veces, o la gran mayoría de veces es negativa. ¿Por qué? Porque desempeñan un papel de, de frustración fuerte y hasta de renegar, hasta de gritar o hasta de golpes. Y eso, por ejemplo, influye mucho a veces en hogares o hasta en una misma persona se puede autolesionar. Ahora, después de respirar, es decir, yo tengo la emoción y pongamos el ejemplo que yo les dije, me gané la tinta, 5 millones de dólares. Primero, respiro. Ya, estoy emocionado, estoy alegre, estoy feliz, contento. Respiro. Expreso. Es decir, cuando expreso, digo, me he ganado la tinca. ¡Wow! Y expresar es mapear los pros y los contras de esa emoción. Se debe expresar, como se dice, lo que sentimos de forma cordial. Es decir, que no hay que actuar de frente, ni hay que gritar a viva voz. Hemos ganado la tinca, ¿no? De ahí lo tercero que tendría que hacer es, primero respiro, me he ganado la tinca, estoy emocionado, estoy alegre, respiro. Lo segundo es, wow, me he ganado la tinca, nunca me he ganado la tinca. Sentir, creo que me siento contento y feliz por esto. Tenemos en cuenta que el sentimiento, dice, va a ser un momento y
es saber detectar la emoción, ¿sí? Y cuarto y último paso es actuar. Es, en vez de botar, como al inicio le dije, todas mis cosas, mi mesa, mi televisor, todo, decir, saco el dinero ahorita, agarro, ¿dónde está mi ticket? Eso es actuar. Agarro mi ticket de ganador y me voy hacia el lugar donde he hecho el depósito, he marcado y le digo, señorita, acá está mi ticket ganador, quiero ganar. Deme el dinero. Ah, ya. Y de ahí, paso siguiente, guardo y actúo. Siempre es respiro, expreso, siento y actúo. Esa es una buena identificación de una emoción ante una buena inteligencia emocional. Ahora, por último, las ventajas de tener una buena inteligencia emocional nos desempeña un papel importante para tener éxito o fracasar en distintas situaciones humanas. A veces nos decimos que fracasar es malo. No, fracasar es algo también positivo, porque nos levanta y nos hace avanzar. Puedes captar nuevas determinaciones cerebrales, es decir, esto es algo psicológico, pero nos da un buen autocontrol con las emociones. No golpeamos, no agredimos, sino actuamos de forma pasiva, de forma positiva. Tenemos empatía, una motivación personal. Nos encaminamos hacia un objetivo, hacia una meta. Tercero, la capacidad de liderar. En la actualidad se habla de liderar a los grupos o a personas o hasta la misma empresa emocionalmente, porque capta una idea, capta una emoción. Si yo a mis trabajadores les doy chamba, 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 y trabajo, 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 se van a hostigar y se van a cansar. Pero si les doy un break, les doy una motivación, algo, van a comenzar a liderar. Y eso es una buena inteligencia emocional en un grupo. Y para los niños y para los adolescentes, apertura a nuevas enseñanzas. Y hasta en los adultos, nos abrimos a más conocimientos, a no quedarnos con solamente una parte, sino a explorar más. Recomendaciones y ya para terminar, ¿sí? ¿Cómo comenzar a trabajar nuestra inteligencia emocional? Lo primero y lo más profesional es ir a terapia. Sí, me van a decir, por ejemplo, en algunos casos, no, doctor, pero no sé cuándo, cómo. Cuando te sientas que no puedes avanzar, ¿no? Cuando sabes que te estás estancando, o cuando sabes que, por ejemplo, estás haciéndote daño. Utilizar o hacer mindfulness, por ejemplo. Y el mindfulness es en vivir tu presente. Expresar ideas también asertivas de manera, ¿no? Expresar ideas asertivas, es decir, hoy me siento contento. ¿Por qué? Porque hoy día me desperté de buen ánimo. Ah, qué bueno. Hoy me siento triste. ¿Por qué? Porque me pasó esto. ¿Cómo comenzar a trabajar nuestra inteligencia emocional también? Por, porque damos a entender un bienestar emocional, mayor automotivación. No nos motiva la gente, nos motivamos nosotros mismos. Y cuando somos empáticos no con la gente y con nosotros. La primera persona que tiene que respetarse, amarse, quererse y ser empáticos es con uno mismo. Ser yo primero, yo segundo y yo tercero. Y último es no juzgar los sentimientos y las emociones. Hay que quitarnos lo que nos enseñaron antes, de que una emoción como el llorar, alegrarse, estar triste, enojarse es malo, no, es expresarlo. A los niños tenemos que enseñarles desde hoy a cambiar, ¿sí? Como ven en estas imágenes, cuando tenemos todo este tipo de atributos, tenemos paz interior, tenemos un momento de relajación, tenemos un momento de ser afortunados de vivir